Muy buenas noches, Dios les bendiga, bendito sea Dios, estamos aquí una vez más para compartir. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta noche, te pedimos que nos guíes, que nos ayudes en este tiempo, que podamos avanzar, que podamos crecer, que podamos, bendito Dios, experimentar el crecimiento espiritual que tú quieres para nuestras vidas, para nuestros corazones, y que nos ayudes, Señor, en el nombre de Cristo a seguir adelante, a seguir avanzando, a seguir creciendo. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos des la fuerza para seguir, para avanzar. Gracias, Dios. En este tiempo, Señor, que estamos viviendo tan fuerte, que podamos crecer más y más en tu palabra y en el conocimiento de ti. En el nombre de Cristo Jesús, todos damos gracias, Señor, y te decimos amén y amén. Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga grandemente. Bueno, aquí estamos una vez más arrancando con este precioso seminario que vamos a estar dictando. Vamos a estar tocando el tema del Apocalipsis. Muy bien, vamos a arrancar entonces con este precioso tema, arrebatamiento y la segunda venida del Señor. El arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Dos acontecimientos que para la gente son locura. Dos acontecimientos que para la gente son cosas raras y extrañas. El arrebatamiento de la iglesia y la venida, la segunda venida del Señor Jesucristo, para mucha gente son muy extraños. De hecho, hace muchos años, para mí, cuando yo escuché sobre el arrebatamiento de la iglesia, yo no conocía a Dios. Yo me encontraba en el bachillerato y tuve un compañero cristiano, conocedor de la palabra, que me invitó mucho a su iglesia. Nunca fui porque, pues, bueno, no sé, no era el tiempo, no estaba percibido, nunca le puse cuidado. Y a mí me parecía que él era un muchacho como traído de los cabellos, hablaba unos temas muy raros, hablaba unos temas como para gente loca. Eh, yo pensaba que a él le habían lavado el cerebro en su familia y que este tema de estar eh, hablando esos temas y metido en una iglesia era algo como muy raro y como muy extraño. Y no olvidaré nunca la tarde que me compartió sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia. Y yo le dije, ¿qué es eso del arrebatamiento? En ese momento yo pensé que él se refería a que iban a hacer una fiesta a donde él iba, a la iglesia donde él asistía, y que iban a hacer una fiesta donde la gente se alegraba tanto que se arrebataban a bailar, porque digamos que ese era el concepto que yo tenía de arrebatamiento, como que usted se arrebata de alegría para bailar. Pero en realidad me di cuenta que, bueno, con el paso de los años, que el tema del arrebatamiento en la iglesia, de la iglesia, es un tema que está en las escrituras y que el tema de la venida, la segunda venida del Señor Jesucristo, también está en las escrituras. Y hablar de estos temas hoy para mucha gente es hablar de algo que es locura, de algo que es eh, de locos. Pero cuando usted entra a estudiar la palabra, cuando usted empieza a hacer un estudio serio y profundo de las escrituras, empieza a encontrar que la palabra de Dios no está equivocada y que este es un tema más serio de lo que nosotros podemos imaginar. De hecho, la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es una doctrina que se conoce con la palabra eh, de parousia, parousia o parosia.
Y esta doctrina es esta doctrina que habla del arrebatamiento de la iglesia. Es la doctrina que literalmente eh, sostiene a través de lo que dice la palabra, porque no es un invento, eh, que el Señor va a venir. El Señor va a tener un contacto con la iglesia, el Señor va a arrebatar a la iglesia y que el Señor va a venir por su iglesia. Ahora, este tema del arrebatamiento tiene varias posturas dentro del cuerpo de Cristo, dentro de los estudiosos, dentro de la gente que se ha dedicado a estudiar la palabra de Dios y en general frente a los creyentes. Y esas diferentes posturas de cuándo va a suceder el arrebatamiento, si va a ser antes de la tribulación, en la mitad de la tribulación o hacia el final de la gran tribulación, son temas que no nos deben dividir como iglesia, no nos deben traer división, ni ofensa, ni disgustos, porque primero esto no agrada a Dios y segundo nosotros debemos aprender a disentir con respeto y debemos aprender a estar en desacuerdo respetuoso. Además que esta no es una doctrina fundamental para salvación, aunque es un pilar fundamental del cristianismo, tanto el arrebatamiento como la venida, la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces quiero aquí exponer de una manera muy breve, porque vamos a estar estudiando en profundidad el libro de Apocalipsis los días martes. Vamos a estarlo estudiando versículo por versículo este libro totalmente. Y por supuesto que la idea es que usted tenga una actitud bereana, como dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque Pablo les predicaba y ellos iban para sus casas a verificar que lo que se les estaba predicando sí era conforme a las escrituras. Y esa es la invitación para todos ustedes que se conectan a través de nuestra sala virtual. Gracias por estar aquí. Para todas las personas que también están a esta hora por Facebook. Yo entiendo que estos temas no son para todo el mundo. Estos temas, eh, podríamos decir, son vianda, aunque son fundamentales. Y con todo lo que estamos viviendo hoy a nivel mundial, con todo este tema de la pandemia del COVID-19, como se ha calificado, o el coronavirus, todo lo que estamos viviendo, las muertes que ya ha cobrado a nivel mundial, la propagación tan acelerada que este virus está teniendo a nivel mundial, pues estos temas son más que pertinentes. Mis amados, nosotros quienes compartimos la palabra y absolutamente todos los creyentes que estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, no nos podemos quedar simplemente con un mensaje de Dios es amor. Claro que Dios es amor y por ese amor estamos hoy vivos y respiramos. No nos debemos quedar con un mensaje de decirle a la gente que Dios tiene el control de todo. Por supuesto que Dios tiene el control de todas las cosas. Lo sabemos. De hecho, la gente lo sabe, el impío también lo sabe. Usted va y habla con una persona que no conoce de Dios y usted le dice a esa persona, tengamos confianza y fe que Dios tiene el control de todo y esa persona le dice, amén, yo creo, porque tienen una fe. Y en medio de su desconocimiento de la palabra y de la manera en cómo manejen la palabra de acuerdo a sus tradiciones y costumbres, pues tienen en su intuición, en su corazón, que Dios tiene el control de todo y que Dios es bueno. Por eso nuestro mensaje no se debe quedar solo ahí. Nosotros debemos ir más allá. Este es el tiempo en el que debemos hacer el esfuerzo por ser luz en medio de las tinieblas, hablarle a la gente, predicarle a la gente con valor. Como lo dije al comienzo de este video, hablar de este tema del arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor es un tema para muchos de locos. Es un tema traído de los cabellos. Me pasó a mí cuando yo estaba en el bachillerato con este compañero que me hablaba y me compartía del arrebatamiento y yo no le entendía lo que él decía. Yo pensaba que él hacía referencia a una fiesta que iban a hacer allá donde él iba, a esa iglesia donde él asistía,
y donde todo el mundo literalmente se arrebataba de felicidad y bailaban y brincaban y saltaban. Y esa era la ignorancia en la que yo vivía. Pero fíjese usted cómo es la vida, cómo es Dios. Hoy yo estoy hablando de estos temas que en esos años de estudio de bachillerato yo no entendía y que, bueno, por la misericordia de Dios hoy han sido revelados por el conocimiento del bendito Espíritu Santo de Dios y que nosotros estamos obligados a difundir y hablar. Tenemos que decirle a la gente que la barca de este mundo se está hundiendo. Tenemos que decirle a la gente, advertirle a la gente como lo hizo Noé en el tiempo del diluvio, a la gente durante más de 100 años, mientras construía el arca y les predicaba y la gente no creía, y él les decía, es que va a haber un diluvio, y les advertía, por eso estoy construyendo esta arca, este barco tan grande para meter a los animales, pero también hay espacio para todo el que se arrepienta. Y por supuesto la gente no le creía, porque para quienes no lo sabían en esa época, hasta ese momento, en la época de Noé, no había llovido en la tierra. En la tierra no llovía, no caía la lluvia como la conocemos hoy día. Lo que sucedía era que la tierra se regaba en las mañanas, en las madrugadas, amanecía un rocío sobre la tierra, y esa agua con el calor del día se calentaba, se evaporaba a cierta altura y volvía y caía. Entonces la gente en esa época no había visto jamás llover como lo hemos visto nosotros hoy día y que para nosotros es tan normal. Eso fue en la época de Noé. Si nosotros le hablamos hoy a la gente, dice la palabra, que la segunda venida del Señor Jesucristo va a ser como en los días de Noé. Y si nosotros le hablamos hoy a la gente de la venida del Señor y de que va a haber un arrebatamiento de la iglesia, pues la gente ¿qué va a pensar? Si esto nunca ha sucedido, esto nunca ha pasado, algo así nunca lo han visto, nunca lo hemos visto, nosotros lo estamos hablando porque está en la palabra, porque el Señor lo ha advertido, porque el Señor lo ha anunciado. Por supuesto, entonces, como en la época de Noé, hoy día hablarle a la gente del arrebatamiento pues es hablarle de algo inconcebible, de algo difícil de entender. Porque hay gente a la que uno le habla de este tema y la gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo este asunto? Es que van a venir extraterrestres, van a sacar a la gente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Es imposible que algo así pase. No, no es imposible, está anunciado en la palabra. Entonces la palabra parusia o paurosia, que es la doctrina que habla de la segunda venida de Cristo, es una palabra compuesta de dos palabras. La palabra para, que significa con, y ousia, que viene del eime, que significa ser. Esto tiene que ver con estar con o ser con. Es decir, habla de una presencia visible, una presencia visible, una presencia que va a estar ahí, una presencia que se va a manifestar, una presencia que usted y yo la vamos a ver. Dentro del cuerpo de Cristo, generalmente hay una confusión con respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo y con respecto al arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es, o el rapto de la iglesia es un acontecimiento, y la segunda venida del Señor Jesucristo es otro acontecimiento totalmente diferente. ¿Cuáles son las diferencias? El arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia lo encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer qué dice la palabra aquí en esta porción de las Escrituras. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que os ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos, escuche, a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Amén. Este pasaje de las Escrituras deja de una manera clara y establecido que el arrebatamiento de la iglesia es un suceso que se va a dar y es inminente, en cualquier momento puede suceder. Quiero decir que este es uno de los temas, el arrebatamiento de la iglesia y cuándo va a suceder. Es uno de los temas que más polémica genera entre teólogos, predicadores, eruditos, maestros de la palabra. Y genera polémica por varias razones. Voy a mencionar dos fundamentalmente. La primera, porque hay mucha gente que ya no cree en el arrebatamiento y hemos llegado a tal nivel de confusión que incluso muchos pastores están predicando que el arrebatamiento no es algo que va a suceder, sino que está hablando de algo simbólico, lo cual es herético y es un gravísimo error doctrinal. La segunda razón por la cual genera mucha polémica este tema del arrebatamiento es porque un ala de la iglesia, que somos la mayoría, creemos que el arrebatamiento va a suceder. Está anunciado en las escrituras. Es completamente innegable. Pero lo que genera polémica es cuándo va a suceder. Va a suceder comenzando los 7 años de tribulación que se vienen pronto. Va a suceder a la mitad o va a suceder al final de esos 7 años. Y ese es un tema de debate. Pretendo en esta noche exponer las diferentes posiciones que se dan y cuál es la posición bíblica más lógica, más razonable en cuanto a cuándo va a suceder el arrebatamiento. A manera de resumen, que creemos firmemente los verdaderos creyentes en la segunda venida del Señor Jesucristo y que creemos firmemente en que el arrebatamiento de la iglesia también es un acontecimiento anunciado en las Escrituras y que va a suceder y va a suceder pronto. ¿Cuándo? No tenemos idea, eso no lo sabe sino Dios, nadie más lo sabe. Muy bien, ahora, teniendo esto claro, vamos a mirar las diferencias entre el arrebatamiento y la parousia o la parosia, que significa la doctrina, así se le llama la doctrina a la venida del Señor Jesucristo. Pero antes de eso quiero explicarles lo siguiente. Esa palabra venida significa parousia o parosia, venida. Y podemos poner muchísimos ejemplos. Por ejemplo, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, dice la palabra, me regocijo con la venida, Primera de Corintios, capítulo 16, verso 17. Me regocijo con la venida o la parousia de Estéfanas. En Segunda de Corintios, capítulo 10, dice la palabra,
porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor me dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia, parousia, parousia, simplemente les estoy poniendo ejemplos de lo que significa la palabra parousia, porque puede ser nueva para muchos de ustedes, pero simplemente parousia significa venida, que significa presencia física. Entonces, cuando hablamos de la parousia del Señor, estamos hablando de la venida, de la presencia literal del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es o cuáles son las diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor Jesús o parousia? En el arrebatamiento la iglesia es removida de la tierra. La iglesia va a ser tomada como lo acabamos de leer aquí en el libro de Tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con una orden, eso significa mando, con voz de orden, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Fíjense ustedes aquí cómo está descrito el evento del arrebatamiento. Entonces el Señor va a venir, pero Él no va a venir hasta la tierra, Él viene hasta las nubes, no va a ser visto. El arrebatamiento va a ser un acontecimiento a través del cual en un abrir y cerrar de ojos la iglesia va a ser sacada de la tierra. La iglesia, al ser sacada de la tierra, si el arrebatamiento sucediera en este momento, usted y yo seríamos llevados con el Señor y nos encontraríamos en las nubes con aquellos familiares, amigos, vecinos, conocidos que murieron en Cristo, porque dice la palabra que ellos primero van a ser los que van a ser arrebatados. Ellos primero y luego nosotros. Vuelvo a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está hablando de una resurrección, algo sobrenatural que Dios va a hacer en los muertos en Cristo. Los va a levantar, los va a resucitar y ellos van a estar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que estemos vivos en esta tierra, en un cuerpo de carne y hueso, cuando suceda el arrebatamiento, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Escúcheme esto. Si usted estudia el libro de Mateo, capítulo 24, usted va a ver que el Señor hace un listado de todas las señales que el Señor le anunció a los discípulos y a todos nosotros sobre la segunda venida, no el arrebatamiento. En la Biblia usted no encuentra una sola señal y una sola evidencia del arrebatamiento. Las señales que nosotros encontramos en la palabra de Dios son señales que hacen referencia a la segunda venida de Cristo, nada más, a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y si la segunda venida del Señor Jesucristo es inminente, está tan cercana, cuánto más el arrebatamiento de la iglesia. Pero sigamos profundizando en este tema que es muy importante. Permítame mencionarle a continuación 20 acontecimientos proféticos
los más importantes que están anunciados en la palabra y que no se han cumplido aún. Los 20 acontecimientos más importantes anunciados en las Escrituras y que aún no se han cumplido. El primero, el arrebatamiento de la iglesia. Quiero pedirle el favor que tome nota para que usted en su casa de manera autónoma estudie este tema mucho mejor. Entonces, el primer acontecimiento es el arrebatamiento de la iglesia. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 13, para que tengamos un estudio profundo sobre estos temas. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 58. Y Primera de Tesalonicenses, que lo acabamos de leer, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Ese es el primer acontecimiento profético de los 20 que le voy a mencionar más importantes que aún no se han cumplido. El segundo acontecimiento es la destrucción de Gog y Magog, que representan naciones que se van a levantar como enemigos del pueblo de Israel. Entre ellas está Rusia y todo este grupo de naciones que ha deseado la desaparición del pueblo de Israel de la faz de la tierra. Eso está en Ezequiel capítulo 38, versículo 39. El tercer acontecimiento profético es que el anticristo va a establecer un gobierno mundial. Todo esto que está pasando, hay mucha especulación con todo esto de las pandemias, que esto hace parte del establecimiento del nuevo orden mundial, que esto hace parte de una nueva reorganización para empezar a masificar a la gente en una sola religión, que esto hace parte de planes geopolíticos y económicos para el control mundial de la población. Todo eso se escucha y no lo sabemos. Pueda que sí, pueda que sí. A nosotros los creyentes, ¿qué nos corresponde? Estar apercibidos de la palabra, de las advertencias proféticas que están en el libro de Apocalipsis. Este no es un libro de historia. Este no es un libro preterista. Este no es un libro, como ya lo vamos a mirar más adelante, que debamos mirarlo como algo simplemente histórico. No, hermano. El último libro de la Biblia no fue dejado allí escrito por nuestro Dios simplemente para mencionarnos cosas históricas. Este libro está para advertirle a la gente lo que está por venir, lo que está sucediendo, lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces, este tercer acontecimiento profético que aún no se ha cumplido, donde el anticristo va a establecer un gobierno mundial, lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Y en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 8. El cuarto acontecimiento profético que no se ha cumplido es que el anticristo va a firmar un pacto de paz por 7 años con la nación de Israel. 7 años, un pacto de paz, donde les va a permitir, eso lo vamos a estudiar después, les va a permitir la construcción del templo, que regresen los judíos nuevamente a Jerusalén, donde les va a permitir la adoración, reanudar nuevamente todo como era en el Antiguo Testamento. Eso está en Isaías capítulo 28, versículo 15. Está en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. El quinto acontecimiento profético. Se establece una iglesia apóstata mundial. No es un secreto para nadie que el tema del ecumenismo, que se disparó aproximadamente desde el año 89, si mal no recuerdo, sé que fue en la década de los 80, donde el Papa Juan Pablo II
convocó por primera vez a una reunión pública mundial, porque no fue la primera, fue por primera vez pública, ya venían de diferentes reuniones secretas, convocó a una reunión pública mundial a todos los altos líderes de absolutamente todas las iglesias, religiones, confesiones, denominaciones, de todo hubo allá en ese lugar, con el objetivo de adorar a un solo Dios, porque según ellos, todos adoramos al mismo Dios, algo que es completamente falso y completamente herético. El ecumenismo por encima es razonablemente bonito, es razonablemente aceptable. ¿Por qué? Habla de paz, habla de no peleas, habla de eliminar las divisiones, habla del entendimiento en medio de la diversidad, habla de la aceptación del otro, a pesar de que las creencias sean diferentes. Y eso, visto muy superficialmente, suena como algo razonable y aceptable y algo lógico. Y más en un mundo que está azotado por la violencia, en un mundo que está azotado por la corrupción, donde miles y millones de personas estamos cansados de este sistema de cosas, donde hay tantas cosas tan terribles que tenemos que ver a diario. Yo no sé si esté pasando en otros países. Hoy vi unos videos muy lamentables de cosas que están sucediendo en México por causa de esta cuarentena que han tenido que declarar las autoridades. Saqueo a supermercados de grandes superficies, robos, atracos. Aquí nomás en Colombia no es la excepción, cosas han estado pasando también. La gente empieza con una psicosis y una neurosis y un desespero, se dispara la violencia, se dispara el miedo, se disparan muchas cosas. Todos estamos cansados de esto. Todos estamos cansados de ver tanta maldad. Todos estamos cansados de ver cómo padres contra hijos, hijos contra padres, cómo los hogares se descomponen, cómo la gente está cada día más desorientada en medio de un mundo donde cada quien quiere hacer lo que quiere, donde la gente ha entrado en una esquizofrenia que ahora es socialmente aceptada y es aceptada como algo normal. Entonces tenemos a la persona que quiere ser perro porque está atrapada en el cuerpo de una mujer, pero es perro y es vaca y es una cantidad de cosas que estamos viendo. Entonces, todo esto está preparando el terreno, está preparando el camino. Me llama mucho la atención que esa moneda electrónica, el Bitcoin, cobró muchísima fuerza, no solo el dólar. Esta moneda electrónica ahora cobró mucha fuerza. Todo esto está preparando el camino para el establecimiento de una iglesia apóstata a nivel mundial. Y no solo una iglesia, sino un sistema de cosas. Todo esto es el allanar el camino para la entrada en escena a nivel mundial del anticristo que está anunciado también en la palabra de Dios. Este quinto acontecimiento del que estoy hablando lo encuentran en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículos del 1 al 15. Seguimos entonces. Ahora, los otros 5, voy a anunciarles 20. Los otros 5 acontecimientos son los siguientes. El sexto son los 2 testigos que también están anunciados en la palabra, que van a venir a predicar y que van a tener unos poderes sobrenaturales. Ahí hay un debate si va a ser Moisés, si va a ser Elías, si va a ser Enoch. Eso no lo sabemos, hermano. Y eso no es fundamental para nuestra salvación. Incluso creer que el arrebatamiento va a ser antes, durante o después de la tribulación tampoco es fundamental. Lo importante es estar preparados. Eso es lo importante. Por eso la iglesia, por temas que no son fundamentales para salvación, no se debe dividir y no debe haber agresiones. Entonces, debemos es unirnos en oración, porque lo cierto es que esto se viene con todo esto que está pasando tan terrible. Este tema de los 2 testigos con poderes sobrenaturales que van a estar predicando la palabra está anunciado en el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículos del 1 al 6.
El séptimo acontecimiento profético son los 144,000 judíos que van a llegar de todas las naciones a predicar. 144,000 judíos que en este tiempo tan terrible de tribulación van a ser dispersados por el mundo para predicar la palabra. Eso está en Apocalipsis capítulo 7 del 1 al 15. No estoy entrando a profundizar en cada uno de ellos porque la idea es que usted reciba la invitación a tomar nota y a estudiar y a investigar en su palabra, en la Biblia que usted tiene en casa. El octavo acontecimiento es el juicio de los 7 sellos que representan guerra mundial, martirio a los creyentes y que habla de un gran terremoto. Este juicio de los 7 sellos está anunciado en el libro de Apocalipsis capítulo 6 del 1 al 17. El noveno acontecimiento profético habla del juicio de las 7 trompetas. Después de este juicio de los 7 sellos, viene el juicio de las 7 trompetas y está anunciado en Apocalipsis en los capítulos 8 al capítulo 9. Y estos son aquí en el juicio de las trompetas, las 7 trompetas, es donde se va a conmover la tierra, va a haber muerte, se anuncia la muerte de la tercera parte, una tercera parte de los incrédulos. El, el acontecimiento profético que está por suceder, el número 10, es el asesinato de los 2 testigos. Dice la palabra que todos tenemos que ver muerte. Y estas personas que envía el Señor con esos poderes sobrenaturales para predicar la palabra, van a morir y ellos van a ser asesinados. Predicando la palabra van a ser asesinados. Y eso está anunciado en Apocalipsis capítulo 11, versículos del 7 al 13. Muy bien. Seguimos con el anuncio de estos acontecimientos proféticos que aún no se han cumplido, que están por cumplirse. El, el número 11 es ese acontecimiento terrible que se anuncia cuando el anticristo va a profanar el templo a la mitad del periodo de esos 7 años de tribulación. En la mitad, el anticristo, la Biblia le llama la abominación desoladora, que también está anunciada en el libro de Daniel. La abominación desoladora, el anticristo profana el templo. Eso está anunciado en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Está en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 15. Y está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 8. El 12º acontecimiento es el anticristo, cuando el anticristo viola su pacto con Israel. Recuerde que al comienzo él hace un pacto con el pueblo de Israel de paz, firma un pacto de paz, pero está anunciado y profetizado que el anticristo va a violar ese pacto. Eso está anunciado en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 27. El siguiente acontecimiento, el número 13, es cuando se anuncia el surgimiento del falso profeta. El falso profeta. Ustedes saben que Satanás imita en absolutamente todo a, al Dios del cielo. Y aquí va a nacer, surge el falso profeta, un hombre encarnado, totalmente satánico, que va a tomar el control del mundo. Y esto está anunciado en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 11 al 18. El siguiente acontecimiento profético es cuando el anticristo empieza la persecución, algo que va a ser terrible, la persecución y va a ocasionar la muerte de las 2/3 partes de los judíos. Eso está anunciado en el capítulo 12 de Apocalipsis, de los versículos 13 al 17, y en el libro de Zacarías capítulo 13, versículos del 8 al 9.
El decimoquinto acontecimiento profético que está por suceder es lo que se conoce como la gran tribulación, las siete copas que van a traer algo terrible sobre el planeta Tierra. Eso está anunciado en el libro de Apocalipsis capítulo 16, versículos del 1 al 21, y está en Mateo capítulo 24, versículo 21 también. Como ustedes se pueden dar cuenta, los acontecimientos que tenemos no son nada alentadores. Por eso es que estamos tan equivocados, mis amadas y mis amados, queriendo escuchar solo predicaciones de motivación, predicaciones de éxito, predicaciones de cómo hacer dinero, predicaciones de cómo tener más plata. Están sacando versículos de su contexto. Le dicen a la gente, por ejemplo, que a usted Dios no lo escogió para hacer cola, sino para estar por cabeza, porque el Señor no nos llamó para estar por cola, sino por cabeza. Entonces le dicen que usted tiene que tener el carro más fino y la mejor casa y apartamentos y su negocio tiene que prosperar. Y están manipulando a la gente, y están entreteniendo a la gente, pero no están alertando a la gente. Repito, el barco de esta sociedad se está hundiendo a pasos agigantados. Todo lo que estamos viendo es algo preapocalíptico. Esto no se trata de ser fatalista, pastor, discúlpeme, pero es que usted es trágico. Usted ya es fanático, usted es un religioso, usted es fatalista. No, mis amados. Si usted, yo le aseguro, que usted vea un familiar, usted ve una persona que va a coger un frasco de veneno y se lo va a tomar y no se ha dado cuenta, usted le pega el grito para advertirle. Y a usted no le importa si la persona se asusta, el objetivo es ese, que la persona se asuste. Si usted ve que en una casa se está produciendo un incendio y los que están durmiendo en el segundo piso no se han dado cuenta, usted se agarra a timbrar en el primer piso estando en la calle, se da cuenta que no le escuchan. Yo estoy seguro que usted rompe un vidrio, les tira una piedra al segundo piso para advertirles, pero no nos podemos quedar callados con el argumento de no, es que no asustemos a la gente. Lamentablemente este tema, todos estos temas relacionados con el Apocalipsis, todos estos temas relacionados con la segunda venida del Señor Jesucristo, con el arrebatamiento de la iglesia, son temas que se han echado al cuarto de San Alejo, al cuarto de las cosas viejas. Ya no le estamos hablando estos temas a la gente porque estos temas se consideran políticamente incorrectos. ¿En dónde están hablando esto? En muy pocos lugares están hablando estos temas. Necesitamos hablarle a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. El panorama que le están vendiendo a mucha gente, muchas iglesias alrededor del mundo, es un panorama motivador donde le están diciendo a la gente, hermano, esto es éxito, venga y entregue su vida a Cristo y usted va a tener la mejor vida ahora. Y libros así se venden por montones. Ahí salió perdóneme usted la expresión, un payaso, no lo digo en un sentido peyorativo, lo digo más bíblicamente, una nube sin agua que dirige una iglesia de miles de personas que lo siguen a él. Y salió a decir que el virus del coronavirus estaba muerto, que no iba a contaminar más gente. Pero después de eso, miré yo las noticias y en Colombia ya estamos pasando los 400. ¿Qué pasó? O la profecía de este falso fulano, predicador, no alcanza para Colombia, solo para los que tiene allá. Y le aseguro que si no tienen cuidado también se van a contaminar. Y así está la gente entretenida y no quieren escuchar estas cosas. Aquí no estamos metiendo miedo, aquí no estamos metiendo terror, aquí no estamos hablando cosas inventadas, estamos simplemente exponiendo lo que dice la palabra de Dios. Nada más. Seguimos con estos últimos 5 acontecimientos proféticos más importantes que aún no se han cumplido. En total he mencionado 20. El número 16 es el conocido como la batalla del Armagedón, que se va a dar en una zona desértica geográfica en el Medio Oriente. Esa va a ser una batalla real. Eso está anunciado en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículos del 12 al 16. El 17º acontecimiento es la destrucción de Babilonia, de la gran ramera.
Es la destrucción política, comercial y religiosa de esa religión mundial que se va a establecer para dominar a la gente. Apocalipsis capítulos 17 y 18. El número 18 es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios del cielo por eso. Usted y yo, los verdaderos creyentes, debemos anhelar y debemos esperar la segunda venida de Cristo. Anhelarla, esperarla y pedirle al Señor, como finaliza la palabra: sí, amén, Señor Jesús, ven pronto, porque así cierran las escrituras. Eso está anunciado en el capítulo 19, versículos del 11 al 21. Está anunciado en el libro de Mateo, capítulo 22 al 31. Está anunciado en el libro de Hechos, en el capítulo 1, del 9 al 11. El número 19 es el reinado milenial. Aunque hay una posición de gente que dice ser creyente, que se han catalogado a lo largo de la historia como los amileniaristas, es decir, ellos no creen en el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. No creen, no creen. Como el barro no cree que existe el alfarero. Algo que está tan claro y que está anunciado en la palabra, el reinado milenial. Eso está anunciado en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículos del 1 al 7. Y el último acontecimiento profético, el número 20avo que les quiero mencionar, es la creación de cielos nuevos y tierra nueva, aquí, este planeta, que va a ser hecho completamente nuevo. Completamente nuevo. Nada de lo que vemos, nada de lo que conocemos va a quedar. Todo va a ser hecho nuevo, restaurado al plan original de Dios. Eso está en Apocalipsis capítulo 21. Revíselo allí en el versículo 22. Ahora, con respecto al arrebatamiento, nosotros tenemos varias posiciones. Hay tres posiciones especialmente con respecto al arrebatamiento que se han dado a lo largo de la historia. Por un lado, está la posición que dice que el arrebatamiento es pretribulacional. Ya vamos a hablar de eso. Por otro lado, está la posición que dice que el arrebatamiento va a ser a la mitad de los 7 años. Y por otro lado, está la posición que dice que el arrebatamiento de la iglesia va a ser al final de los 7 años, al final de la gran tribulación. ¿Cuál de estas es la posición correcta? Yo quiero exponerles en este momento cuál es la posición más lógica, cuál es la posición más coherente de acuerdo a toda la exégesis, de acuerdo a una hermenéutica correcta, de acuerdo a todo el contexto general de las escrituras. Y esa posición es aquella que dice que el arrebatamiento va a suceder antes de los 7 años, antes de los 7 años. Repito, hay tres posiciones y el hecho de que usted y yo no estemos de acuerdo con esas tres posiciones, ni a usted lo hace hereje, ni a mí me hace hereje. Lo que es fundamental aquí es que estemos de acuerdo en las cosas fundamentales de la doctrina con respecto a la salvación, con respecto al pecado, con respecto a la condenación eterna, con respecto a la salvación eterna, con respecto a que Cristo murió en la cruz del Calvario, con respecto a que Cristo vive y reina y está sentado a la diestra de Dios Padre hoy día, con respecto a que el Señor va a venir un día por segunda vez. Esas son las doctrinas fundamentales que nos deben unir a todos como hermanos en Cristo. Pero el cuerpo no se debe dividir donde haya desacuerdos en doctrinas que no son fundamentales. Usted puede tener su posición con respecto al arrebatamiento y eso no nos hace enemigos. Eso no nos hace herejes ni a usted ni a mí. Si hay alguien que dice, no, yo creo que la tribulación va a ser a la mitad de los 7 años, bueno, yo le respeto esa posición.
pero por favor, usted respete la mía. Es mi posición porque luego de un estudio profundo de la palabra, coherente, lógico, encontramos que el arrebatamiento no es posible que suceda a la mitad de los 7 años y tampoco, muchísimo menos, es posible que suceda al final de los 7 años. A continuación paso a explicar lo siguiente. ¿Por qué creemos, por qué nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia antes de que suceda la tribulación? Bueno, vamos aquí. Les voy a mencionar algunas razones. La primera de esas razones es porque tenemos la promesa del mismo Señor Jesucristo, de que la iglesia será librada de la ira venidera. Esa es la primera razón. La iglesia será librada de la ira venidera. Escuchen esto que les voy a decir. Les voy a mencionar solo 3, 4 razones para continuar el próximo martes. Recuerde, vamos a estar hablando todos los martes de 9 a 10 del libro de Apocalipsis y lo vamos a estar estudiando. Hoy estamos hablando del tema del arrebatamiento y la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón creemos que el arrebatamiento de la iglesia es pretribulacional? Es decir, que sucede el arrebatamiento y arrancan los 7 años. Escuche, sucede el arrebatamiento y arrancan los 7 años que se llaman en la Biblia como los 7 años de la tribulación. 3 y medio de tribulación, 3 y medio de gran tribulación. La primera razón es porque el Señor Jesucristo fue claro en prometer que su iglesia iba a ser librada de la ira venidera que ha de venir sobre el mundo. Eso está en el libro de Mateo capítulo 3, verso 7. Está en el libro de Lucas capítulo 3, versículo 7 y está en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Esa es la primera razón por la que creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Escuché un estudio que hizo alguien muy interesante, donde él dice que sí, la iglesia va a pasar por toda la tribulación. Y el argumento que presenta es que porque Cristo murió en la cruz y padeció, la iglesia también tiene que padecer. No, hermano, ese no es un argumento que tenga un sustento bíblico. Es un argumento de un pensamiento y una racionalización lógica de la persona. Muy bien. La segunda razón de por qué creemos que el arrebatamiento va a ser antes de los 7 años de la tribulación es porque a partir de muchos pasajes bíblicos, la posición pretribulacional se ubica de manera lógica como un rompecabezas. Es decir, cuando usted mira todo el contexto general, no solo del Nuevo, sino del Antiguo Testamento, y cuando usted se concentra en estudiar Apocalipsis, Daniel, Primera y Segunda de Tesalonicenses, junto con los evangelios, usted encuentra que todo el contexto general nos muestran como un rompecabezas lógico que el arrebatamiento va a ser pretribulacional. Es decir, si nosotros ponemos el arrebatamiento en otra época de la historia, pues se descuadra todo el rompecabezas y pierde toda lógica. La tercera razón por la que creemos que el arrebatamiento es pretribulacional es porque la Biblia explica de manera clara y lógica los detalles contrastantes de la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis y en Segunda de Tesalonicenses se diferencian muy bien estos dos acontecimientos, muy bien diferenciados. Y hay una cosa muy interesante. Si usted coge y mira todo el libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta que a partir del capítulo 6 la iglesia no se menciona más. Qué curioso eso. ¿Por qué razón la iglesia no se menciona más? ¿Por qué razón a partir del capítulo 6 de Apocalipsis hasta el final ya la iglesia no se menciona aquí en la tierra? Si la iglesia pasara la tribulación, ¿por qué no está mencionada? Porque el Señor no mostró y no evidenció la presencia de la iglesia y su sufrimiento respectivo a través de todo este proceso de dolor. Y quiero decirles esto.
sino más con este coronavirus que estamos viviendo, que no es la peor pandemia de la historia de la humanidad, no se vaya usted a equivocar. Esta no ha sido ni la peor ni la más peligrosa. Es una de las que se contagia con más rapidez y que al contagiarse mucha gente se pueden colapsar los sistemas de salud de cualquier país. En Italia están a punto de colapso, pero han habido otras peores. Pero si no más con esta pandemia que estamos viviendo, donde simplemente con guardarse en casa usted está protegido, con usar unos guantes y un tapabocas de un grosor adecuado, usted está protegido. Guardando cierta distancia con la gente, usted está protegido. Usted necesita tener contacto con fluido, con saliva, para contaminarse. Si eso cae en la piel no hay problema, el problema es que le entre. Sino más con eso, que no tiene el nivel de agresividad que otras pandemias que hemos tenido a lo largo de la humanidad. Ya hay tal nivel de caos, desesperación. ¿Cómo será? Piense usted por un momento en cómo será el tema cuando se den estos 7 años de tribulación. ¿Qué irá a vivir? ¿Qué irá a vivir la humanidad? ¿Por qué irá a pasar? El Señor Jesucristo lo advirtió. Él dijo, habrá un sufrimiento cual no ha habido ni habrá. No nos alcanzamos a imaginar y yo personalmente no quiero estar aquí cuando eso pase. La cuarta razón, y con esto termino, es que esta posición del arrebatamiento pretribulacional que está en la palabra de Dios es la única que hace una distinción entre Israel y la iglesia. ¿Y por qué esto es importante? Por una razón. Porque en la gran tribulación va a haber un trato para el pueblo de Israel. No va a ser para la iglesia, va a ser para el pueblo. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar, mis amadas y mis amados, a analizar y a meditar en estos temas. Quiero decirles con tristeza, con mucha tristeza, algo que nosotros no somos eruditos en la palabra, estudiamos la palabra por la misericordia de Dios y el Señor. Le pedimos al Señor que, como lo dice su palabra, su Santo Espíritu nos ayude a conocerla, que el Espíritu Santo nos guíe al conocimiento de toda verdad. Estamos muy lejos de ser eruditos de la palabra y no pretendemos ser eruditos en la palabra, pero dedicamos tiempo para estudiar la palabra. Y quiero decirles con tristeza que muchas nubes sin agua están por ahí, como la Biblia les llama, a muchos fraudulentos, hablando sobre dominionismo, que la iglesia va a conquistar el mundo. Eso es falso, hermano. Eso es falso. Están hablando de positivismo y este año y desde el año pasado en diciembre empezaron a hablar temas como, por ejemplo, el año 2020 es el año 2020, es el año de la visión, porque en oftalmología y en optometría la medida de una visión perfecta es 2020. Entonces es el año de la claridad, es el año de la visión, es el año en el que la gente va a tener claridad para andar. Hermano, yo no tengo que demostrárselo a usted, usted es testigo. Uno de los últimos años que hemos vivido más apocalípticos ha sido este. Terremotos, volcanes que se están activando, todo este tema de la pandemia, la crisis mundial, la corrupción en el mundo, la delincuencia, la droga, la perdición moral, sexual, la perdición de principios y valores, la destrucción de la familia, los muchachos que hoy por miles se están casando y ya no quieren hijos, quieren tener perros. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Cuando usted va a la palabra encuentra que eso no es de Dios. No es simplemente mi opción de vida. No, no es de Dios. Bueno, estamos encontrando mucho entretenimiento en medio de tanta oscuridad y la palabra se está cumpliendo.
Muchos están teniendo comezón de oír y muchos falsos maestros, payasos, se están juntando para alimentarle ese comezón de oír a mucha gente. En Embajadores de Esperanza Iglesia Cristiana Integral estamos para predicar la palabra. Lo hacemos con valor, a pesar de la persecución, a pesar de los insultos, a pesar de las agresiones, a pesar de muchas cosas que recibimos, pero lo hacemos con el valor que el Espíritu Santo nos da para poder seguir adelante, predicar la palabra como atalayas, para seguir siendo luz en medio de las tinieblas, para ser verdaderos embajadores de esperanza, para decirle al mundo entero, hermanos, hay una oportunidad. Hay una oportunidad, hay una esperanza. La esperanza es Cristo. Y usted que es un verdadero creyente, usted debe levantarse y decirle a la gente, si hay alguien que ha escuchado este mensaje, se estrelló con este mensaje por casualidad, estaba mirando en Facebook, vio que un fulano estaba transmitiendo en vivo, le dio por entrar y ha escuchado todo el mensaje, le quiero invitar a recibir a Cristo en su corazón. Le quiero invitar a arrepentirse, le quiero invitar a hacer una oración sencilla donde usted le dice al Señor, te pido perdón. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados, ayúdame a conocerte, porque necesitamos decirle a la gente, necesitamos decirle al mundo, hay una salida para todo este caos y esa salida se llama Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora, te alabamos y te bendecimos y te pedimos que nos ayudes a hacer luz en medio de las tinieblas. Te pedimos que nos ayudes a hacer luz en medio de tanta oscuridad moral, espiritual, pérdida de valores. Y te pedimos que, como lo dice tu palabra, que es una lumbrera, Señor, que alumbra nuestro camino, nos ayude a caminar, a seguir por el camino que lleva a vida eterna, que es ese camino estrecho que tú nos marcaste. En el nombre de Jesús. Amén y amén.